apaguen sus micrófonos, así podemos escuchar claramente las presentaciones que muy interesantemente nos van a ofrecer hoy el grupo de doctoras coordinadas por el doctor Roberto Gavazzi. Simplemente comentarles que estén atentos, ¿sí? Se vienen muchos cambios en la sociedad en relación a las redes. Ya habrán visto que está cambiando un poquito la estética, prontamente se modificará la página de la sociedad y creemos que a partir de la semana próxima estarán empezando a llegar newsletters con novedades, anuncios y noticias relevantes para las personas mayores y para los que nos dedicamos a la atención de ellas. Así que, bueno, sin más, agradeciéndoles su presencia, le paso la posta al doctor Roberto Gavazzi, que esta noche va a coordinar la reunión científica. Roberto. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Buenas noches. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Gavazzi, soy médico clínico geriatra, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Bueno, es un placer coordinar esta mesa interesante que me ha tocado en la tarde de hoy. Tanto geriatras como gerontólogos presentes tendremos la oportunidad de aprender a través de un caso clínico el manejo de la insuficiencia renal crónica a través de un abordaje integral, tanto clínico como nutricional, en sus distintas etapas, ya sea prediálisis, en la etapa dialítica, y vamos a aprender también conceptos sobre trasplante renal en este grupo poblacional. Bueno, contamos con la presencia de la doctora Dora Agüero y la doctora Mayra Villalba Núñez. La doctora Agüero es médica nefróloga y geriatra, es coordinadora del capítulo de nefrogeriatría de la SAC, además especialista en nefrología y medio interno, directora médica de Fresenius Medical Care, Moreno, Buenos Aires, directora de servicios hospitalarios Oeste, Fresenius Medical Care, consultora Moreno, Buenos Aires. La doctora va a presentar un caso clínico, después va a disertar sobre elección de modalidad dialítica en la persona mayor. Y en segundo término va a disertar la doctora Mayra Villalba. Ella es médica geriatra, miembro del capítulo de nefrogeriatría de la SAC, médica de planta del Centro de Especialidades Médicas de Referencia CEMAR y secretaria de actas de nuestra comisión directiva. Bueno, el caso clínico lo presenta la doctora Agüero, luego la doctora Villalba va a hablar de la parte nutricional y nuevamente va a tomar la posta del caso la doctora Agüero para la parte clínica y etapa de trasplante. Bueno, las dejo con las disertantes, pueden ir volcando las preguntas en el chat. Los últimos 20 minutos los vamos a dejar para discutir el caso. Adelante, por favor. Muy bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla, así... Bueno, tenía la presentación abierta, acá está. ¿La ven? ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, se ve. Ahí está, sí, perfecto. sí, se ve. Sí, sí. ¿Está bien? Bien. Sí. Entonces, un poco voy a presentarles este paciente. Hoy vamos a hablar de Jorge. Jorge es un paciente como muchos ustedes tendrán o habrán tenido a lo largo del ejercicio de la profesión. Jorge tiene 83 años de edad, es diabético de más de 15 años de evolución, está manejado hasta el momento con pioglitazona, tiene hipertensión de más de 20 años de evolución, manejado con IECAS y betabloqueantes, es obeso, dislipémico, sedentario, tuvo su primer infarto a los 40 años de edad, es tabaquista, de más de 40 cigarrillos día hasta su infarto, después de su infarto no fumó más, y tiene una enfermedad renal crónica conocida, detectada y en seguimiento por nefrología hace 5 años. Hace un año además le diagnosticaron un cáncer de próstata que está bajo tratamiento con bloqueo hormonal, y estaba en plan de capacitación para ingreso a diálisis peritoneal. Por eso la charla de hoy
yo quería presentar un paciente que ya pasó por la etapa previa y que ya tenía decidido su ingreso a un programa de sustitución renal, en este caso la diálisis peritoneal, hasta que vino la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos un paciente con muchas dificultades para aceptar su patología y para aceptar su enfermedad renal, y la falta de acceso a la salud durante todo este tiempo de pandemia provocó que el paciente discontinuara su seguimiento. Y efectivamente, consulta con su nefrólogo de cabecera en Capital el 10 de octubre del 2020, consulta por astenia, adinamia, por inversión de ritmo de sueño, y efectivamente tenía una uremia de 352 miligramos por ciento, una creatinina de 10,3 y un hematocrito de 30,6 con una hemoglobina de 10,2. Al examen físico el paciente presentaba palidez cutánea mucosa, edemas, hasta tercio superior de piernas, flapping, y tenía un poco de rales clepitantes bivasales. Recuerden que la tolerancia a la uremia es muy presente, está muy presente en todos los pacientes, y aún más en los pacientes añosos, que se acostumbran muy bien a la uremia. Entonces este paciente, la verdad, fue caminando al consultorio diciendo: me siento un poquito cansado, y tenía 352 de urea, y tenía una creatinina ya de 10,3. Por lo tanto, haciendo un enfoque más geriátrico de Jorge, él es Jorge, se los presento. Jorge finalmente tuvo que entrar, como nosotros llamamos, por la ventana a hemodiálisis. Tuvimos que poner un acceso vascular definitivo para que empiece a dializar, que después vamos a hablar un poquito de ese acceso vascular. Él está haciendo un procedimiento que se llama hemodiafiltración en línea en el centro de diálisis, y bueno, accedió a sacarse estas fotos y a que yo pueda presentarlo hoy en esta presentación. Y haciendo tengo un poco de dificultades para el paso de las diapositivas. Y haciendo un poco un enfoque de quién es Jorge, podemos decir que desde su esfera clínica el paciente tenía un síndrome nefrótico muy marcado, es un diabético crónico con mucha organicidad, no les conté que tenía enfermedad vascular periférica, así como había tenido un infarto. El paciente tenía obstrucción de las arterias tibiales en la pierna y tenía enfermedad arterial distal en los miembros inferiores. En cuanto a la esfera social, es un señor de 83 años que convive con su esposa de 81, de un buen nivel socioeconómico, con una prepaga y acceso a la salud, lo cual también tiene algunas ventajas respecto de muchos otros adultos mayores hoy en día. En cuanto a la esfera mental, el paciente tiene un perfil de personalidad ansioso, pero desde el punto de vista cognitivo verdaderamente no tiene deterioro importante de su nivel cognitivo. Y respecto de la esfera funcional, es un señor que, si bien es obeso, pesa unos 110 kilos, y su hábito sedentario, es totalmente independiente para actividades de la vida diaria, ¿no? Así que básicamente es Jorge. De él vamos a tratar de hablar y vamos a tratar de ir aproximando todo lo que tenemos que decir hoy a partir del caso de Jorge. Voy a dejar de compartir pantalla para que pueda Mayra continuar con la presentación. Bueno, buenas noches. Bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre el abordaje geriátrico de la nutrición en la enfermedad renal crónica. Y primero quería contarles por qué elegimos este tema con Dora, por qué elegimos hablar de nutrición en nefrogeriatría. Primero, algo que mencionamos siempre es que el número de personas mayores con enfermedad renal crónica está en aumento, y esto se debe al envejecimiento poblacional, a los cambios fisiológicos del envejecimiento que se manifiestan como caída del filtrado glomerular, y sobre esta base se asientan comorbilidades prevalentes que son las que llevan a la insuficiencia renal, como la diabetes y la hipertensión. Por otro lado, queremos mostrar la relevancia que tiene la nutrición
en los pacientes. En este caso, lo que se intenta es mostrar con el tamaño de cada uno de los componentes de la mortalidad. El tamaño significa el peso que tienen en la mortalidad, en este caso en personas mayores en diálisis. Y por el tamaño vemos que en este trabajo el estado de malnutrición es incluso hasta más importante que las comorbilidades cardiovasculares en cuanto a causas de mortalidad. Entonces, quería compartirles cuál es el aporte que podemos hacer los médicos geriatras en cuanto a la nutrición en la enfermedad renal crónica. Y como ustedes saben, nosotros a los pacientes los pensamos a través de la valoración geriátrica integral, como bien comentó Dora. Entonces, quisiera hacer un recorrido sobre las distintas esferas para ver cómo impactan en la nutrición. En cuanto a la esfera mental, vamos a ver cómo la depresión y la demencia influyen en el estado nutricional y en el riesgo nutricional. En la esfera social, todo lo que tenga que ver con los vínculos, la presencia de personas, tanto para ayudas como para la compañía, y el acceso a las coberturas sociales, tanto para lo que significan los controles de salud, como para la cobertura de las cuestiones que requieren. En la esfera funcional, pensamos alrededor de la capacidad para acceder a los alimentos, para prepararlos, pero también en lo que significa la funcionalidad y la movilidad pensada desde el requerimiento nutricional. Y la esfera clínica, simplemente para visualizar todos los ítems en los que podríamos intervenir desde la esfera clínica que tendrían impacto en el estado nutricional. Algunas cuestiones son patologías prevalentes en las personas mayores y otras son cuestiones particulares de la enfermedad renal crónica o de la situación de diálisis. Entonces, empezando por la esfera mental, sabemos que la prevalencia de deterioro cognitivo en enfermedad renal crónica avanzada es alta, y esto se explica o se asocia a los factores de riesgo y comorbilidades vasculares que tienen estos pacientes. Y por otro lado, cuando ya la persona ingresa a hemodiálisis, hay situaciones de hipoperfusión cerebral que también predisponen al deterioro cognitivo, como es la hipotensión, la microembolización, el edema cerebral y la anemia. Dado que el deterioro cognitivo está causado por estas comorbilidades vasculares, las alteraciones que se ven, al menos en principio, son en las funciones ejecutivas. Entonces, es importante que cuando vayamos a hacer un rastreo de deterioro cognitivo, por ejemplo, en Jorge, utilicemos herramientas de rastreo que incluyan la valoración ejecutiva. Entonces, si estamos acostumbrados por ahí a hacer rastreo solo con Minimental, en estos pacientes es importante complementar como por ejemplo con un test del reloj. En cuanto al estado afectivo, recordar que la depresión es prevalente en enfermedad renal crónica, que los síntomas del estado depresivo se relacionan fuertemente con la gravedad de la enfermedad renal y con las comorbilidades médicas. Sabemos que la depresión tiene repercusión en deterioro de la calidad de vida y de los vínculos sociales. La asociación de la depresión con la nutrición tiene que ver con el déficit de ingesta de proteínas, energía y micronutrientes, así como también se relaciona la depresión, o por lo menos está planteada la posibilidad de que esté relacionado con el proceso inflamatorio en sí de la enfermedad renal crónica. Y por otro lado, la depresión también predispone a mayor malnutrición porque la persona depresiva tiene menos adherencia a las prescripciones dietéticas por ahí necesarias según el estadio de la enfermedad en la que se encuentra. En cuanto a la esfera social, quería mencionar este trabajo en donde intentan demostrar cuál es la relación
de el compartir la mesa en cuanto a las ingestas calóricas. Y lo que ellos vieron es que las personas mayores, cuando se encuentran en compañía de otros comensales dentro de su red social, ingieren más calorías que aquellas personas mayores que comen solos, aunque convivan con otras personas. Si en los momentos de ingestas están solos, la ingesta calórica es menor. Dentro de la esfera clínica y la esfera funcional tenemos a la fragilidad. No existe una herramienta diferencial para determinar fragilidad en pacientes con enfermedad renal crónica y con el resto de la población, así que podemos usar las herramientas que ya conocemos dentro de la geriatría y saber que el fenotipo de fragilidad de Friede está validado dentro de este subgrupo de pacientes. Y también saber que, al igual que en el resto de la población geriátrica, en la enfermedad renal crónica, la fragilidad se asocia con la cascada contra la cual los geriatras trabajamos diariamente, que es la cascada de dependencia funcional, caídas, hospitalización y muerte. Cambios fisiológicos, podríamos enumerar un montón. Esto resumidamente, sabemos que debido a los cambios fisiológicos del envejecimiento, tenemos menores aportes, menos actividad física, menor actividad metabólica celular, menor consumo energético. Todo esto son cambios que, por ejemplo, Jorge puede llegar a tener disminución del gusto por el envejecimiento, pero esta disminución del gusto va a estar potenciada por ejemplo, la disgeusia del estado urémico. Otra situación sería, por ejemplo, el retardo del vaciamiento gástrico, propio del envejecimiento, potenciado por la gastroparesia diabética que puede llegar a tener Jorge también. Es una forma de representar o de esquematizarles que la combinación de cambios fisiológicos con los estresores que generan las comorbilidades predisponen a que Jorge pueda llegar a tener un estado de malnutrición. Cambios en la composición corporal, sabemos la disminución del agua corporal total, la disminución de la masa muscular y de la masa ósea y el aumento de la masa grasa. Todo esto es importante desde la mirada nutricional, sobre todo en lo que tiene que ver con los indicadores antropométricos. Y tenemos amenazas a la nutrición desde la enfermedad renal crónica, como por ejemplo la hiporexia de la enfermedad renal crónica, el estado inflamatorio que genera, por ejemplo, la situación de acidosis o las toxinas urémicas, y la dieta restrictiva que nosotros prescribimos, ¿para qué? Para intentar retrasar lo más que se pueda o enlentecer la caída del filtrado. Todos estos cambios, todas estas amenazas, asientan sobre un organismo envejecido, sobre los cambios fisiológicos que mencioné recién, y esta combinación es la que hace que las personas mayores con enfermedad renal crónica estén tan en riesgo de malnutrición. Y hay tres conceptos alrededor de la nutrición que suelen confundirse, y es lógico que sea así porque se superponen y se solapan entre sí. Y además porque tienen etiología común y desenlaces comunes. Estos conceptos son la malnutrición o el síndrome de desgaste proteico-energético, que tiene que ver con la disminución de la grasa y de la masa muscular en una situación de inflamación crónica de bajo grado. La caquexia es la pérdida de masa muscular dada por el catabolismo proteico, y la sarcopenia, que la conocemos desde la geriatría como la pérdida de la masa y fuerza muscular, pero que está potenciada y acelerada en situación de patología, como en este caso la situación de insuficiencia renal. Los desenlaces, nuevamente, es la cascada que queremos evitar, que es la de dependencia, disminución de la calidad de vida, caídas, internaciones y muerte. Esto es solo para graficar el desbalance que hay entre la degradación y la síntesis de proteína.
nuevamente por los cambios fisiológicos más los cambios que se asocian a la enfermedad renal crónica. Esto da un balance proteico negativo, que es lo que vamos a ver manifestado en la persona como debilidad, pérdida de fuerza y mal desempeño funcional. Y una pregunta que nos podemos hacer o nos solemos hacer con pacientes como Jorge es, bueno, ¿cómo diferenciamos si Jorge tiene una sarcopenia relacionada al envejecimiento o una sarcopenia relacionada a la enfermedad renal crónica? Y si bien desde el punto de vista teórico la sarcopenia relacionada a la enfermedad renal crónica tiene que ver con la degradación proteica, y va a ser una sarcopenia mucho más acelerada que la sarcopenia del envejecimiento, desde el punto de vista práctico creo que lo que tenemos que enfocarnos es en trabajar para que Jorge no pierda funcionalidad, para que mantenga un buen desempeño físico, un buen desempeño funcional, porque si yo lo mantengo con ese buen desempeño, lo estoy alejando de la situación de sarcopenia severa. Comorbilidades, Dora mencionó las comorbilidades dentro de la BGI que nos presentó. Nosotros como geriatras tenemos que obviamente identificarlos y tenerlos presentes y saber que vamos a tener que abordar todas las comorbilidades, pero es nuestro rol también establecer un orden de prioridades en la atención porque no podemos abarcar todo. Son muchos problemas y necesitamos identificar qué de todos estos problemas son los que están causando un deterioro que yo necesito intervenir ahora y qué situaciones puedo diferir en el tiempo, en el seguimiento, en la atención. Los patrones dietéticos, yo digo que la prescripción de dieta, las indicaciones de dieta las hacen muy bien y están mucho más capacitados que nosotros los y las nutricionistas, pero sí quería mencionar la dieta mediterránea, que ya conocemos que tiene efectos positivos en el control de enfermedades cardiovasculares, pero también saber que colaboran en enlentecer la pérdida del filtrado, y que más allá de las limitaciones que tienen, porque es una dieta rica en frutas, verduras y fibras con alto aporte de potasio, que esto puede ser un problema en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, saber también que existen estrategias tanto de la elección del tipo de fruta o del método de cocción de la verdura que pueden hacer bajar el aporte de potasio y mantener todas las cuestiones positivas que tiene esta dieta. En cuanto a los requerimientos nutricionales, existe algo de controversia en cuanto a las cantidades, tanto de proteínas como de requerimiento energético, pero sí creo importante remarcar que el requerimiento energético, por los cambios fisiológicos de los que hablé al principio, es menor en la persona mayor que la persona joven. Pero a su vez, la situación de diálisis y la situación de inflamación de la enfermedad renal crónica aumenta este requerimiento energético. Entonces es importante encontrar el equilibrio entre estas dos cuestiones. Lo mismo pasa con el requerimiento proteico. Por un lado, pensamos la restricción proteica en el estadio predialítico para retardar lo más posible el ingreso a diálisis, pero por otro lado sabemos que la restricción proteica o el ingreso no suficiente es lo que va a precipitar la pérdida de masa muscular y la cascada, que ya hablamos, la cascada de deterioro funcional y deterioro en la calidad de vida. Después ya en el estadio de diálisis sí se puede tolerar un poco más de ingreso de proteínas. Todo esto es diferente en el adulto joven que en el adulto mayor. Por otro lado, el ejercicio físico, recordar que la intervención que podemos hacer sobre la sarcopenia es mantener la capacidad funcional, mantener una buena performance, un buen rendimiento funcional, y esto va a tener un efecto positivo también sobre este fino equilibrio en el requerimiento proteico. Bien, y yo verán que durante las diapositivas fui presentando
intervenciones que comúnmente llamamos no nutricionales, que son intervenciones que definitivamente sí tienen influencia en la nutrición. Entonces prefiero pensarlas como intervenciones geriátricas en la nutrición. Y volviendo a la valoración geriátrica integral, sabemos que desde nuestro lugar podemos hacer diagnóstico y tratamiento de depresión y demencia, entendiendo el impacto que estas dos entidades tienen en el estado nutricional. En la esfera social, sobre todo hacer educación, tanto con el paciente como con la familia, de los momentos de comida, entender el acompañamiento en las ingestas como tratamiento de la malnutrición o como herramienta preventiva para no caer en malnutrición. En la esfera funcional, lo que mencioné, el mantener la prescripción de ejercicio físico, pero para mantener una buena performance funcional, un buen desempeño. Y desde la esfera clínica, conocer los cambios fisiológicos y desde ese lugar hacer prevención, entendiendo que los cambios fisiológicos hacen que la susceptibilidad a los desenlaces negativos son mucho más frecuentes, el control de comorbilidades, a la atención y la asistencia de los síndromes geriátricos, hacer un uso responsable de la medicación, una prescripción responsable de los fármacos, tanto para retardar la caída del filtrado, ajustando dosis cuando corresponda, y así también pensar en los efectos adversos de los fármacos sobre la nutrición, como por ejemplo, fármacos que retarden la motilidad digestiva, fármacos que interfieran en la absorción de nutrientes o que cambien el pH del tubo digestivo, y también el efecto orexígeno o anorexígeno de muchas drogas. Y por supuesto la interdisciplina, pensada desde las comorbilidades y las necesidades que tenga el paciente, siempre trabajar en equipo con quien fuera necesario de acuerdo al problema emergente. Bien, y en esta presentación podemos identificar problemas asociados a la malnutrición que van más allá de la situación de diálisis, que tienen que ver con el proceso de envejecimiento y las comorbilidades. Creo que es ahí donde los geriatras podemos hacer nuestro aporte y trabajar a la par con los nefrólogos, con los nutricionistas, y ocuparnos de estos aspectos que los nefrólogos identifican como problemáticas alrededor de la nutrición, pero que les excede en el manejo por la complejidad del proceso de enfermar de las personas mayores. Bueno, y como conclusión, sabemos que existen intervenciones sobre la fragilidad, que podamos mejorar la atención nefrológica entendiendo la complejidad del proceso de enfermar, y creo que el principal valor que aporta la geriatría es romper con la cascada que se presenta cuando un evento estresante, en este caso el evento es la insuficiencia renal crónica, cuando este evento estresante se hace presente en un organismo envejecido, es cuando se despierta la cascada de dependencia, deterioro de calidad de vida y muerte. Bueno, muchas gracias. Súper. Bueno, muchas gracias, Mayra. Excelente. Los invito a dejar preguntas en el chat mientras Dora carga la presentación de esta primera parte. Bien. Bueno, entonces quedamos en este lugar, quedamos en la valoración geriátrica de Jorge, y entonces a partir de esto contarles un poco algo que todas las veces que hago esta presentación o una presentación similar actualizo este dato. En Argentina, como en el resto del mundo, es cada vez mayor la incidencia de pacientes mayores de 65 años en los programas de hemodiálisis o en los programas de sustitución renal.
Y nosotros en Argentina, para el año 2019, que se informó en el año 2020, tuvimos una incidencia de 43%. 43% de los ingresos a hemodiálisis en todo el país fueron pacientes mayores de 65 años. Este dato es no menor, y por esto este término, que a mí me gustó mucho, que es el de geriatrizar la nefrología de alguna manera, voy a volver a insistir con eso porque creo que los nefrólogos tenemos que aprender mucho de los geriatras, porque va a ser una realidad cada vez más presente la de los pacientes mayores, la de las personas mayores en nuestras salas de diálisis. Entonces, contarles un poco que el estadio 5 de enfermedad renal crónica siempre tiene alternativas de tratamiento, pero por supuesto que están estas alternativas de tratamiento en un entorno de menor expectativa de vida y de mayor comorbilidad, ¿no? Entonces no es lo mismo elegir el tratamiento apropiado en un adulto joven que en un adulto mayor o que en una persona mayor. Volver este gráfico siempre, las alternativas de tratamiento de la enfermedad renal crónica incluyen las terapias sustitutivas, ya sea hemodiálisis, trasplante o diálisis peritoneal, o el tratamiento conservador. Recordemos que el paciente tiene derecho a elegir y tiene derecho a hacer un tratamiento conservador si lo quisiera, y lo que debemos es tener un sistema multidisciplinario de intervención con el paciente para poder cursar cualquier decisión que en conjunto se tome. Entonces hoy vamos a hablar un poquito directamente de la hemodiálisis, el trasplante y la diálisis peritoneal. Entonces, recordar que hay muchas presentaciones y hay muchos trabajos sobre la ventaja o la no ventaja de hacer tratamiento conservador versus tratamiento sustitutivo, y realmente la evidencia de que el tratamiento sustitutivo aumenta la sobrevida es un hecho. Realmente hay evidencia de que la hemodiálisis o que la sustitución renal mejora la sobrevida de los pacientes respecto del tratamiento conservador. Pero así también existe esa comparación con pacientes mayores de 70, mayores de 75 y mayores de 80. Fíjense cómo la curva verde de hemodiálisis tiene una P de significancia estadística para los mayores de 70, donde realmente mejora la sobrevida del paciente, y esa P se hace un poco menos expresiva a lo largo del aumento de la edad de los pacientes, pero sigue siendo importante. En cambio, cuando hay comorbilidades presentes, como la diabetes, la cardiopatía isquémica o un índice de Clapton bajo, fíjense cómo las dos curvas no se diferencian tanto entre diabéticos y no diabéticos, entre cardiópatas y no cardiópatas, o entre alto y bajo valor de comorbilidad de Clapton. Entonces, lo que vale la pena mencionar de todo esto es que si nuestro paciente tiene baja comorbilidad, realmente es importante considerar el tratamiento sustitutivo renal a la hora de mejorar la supervivencia acumulada de nuestros pacientes. En cambio, cuando el paciente tiene alta comorbilidad, por eso lo importante de la evaluación geriátrica integral y de conocer de qué paciente estamos hablando, realmente la terapia conservadora parece mejorar un poquito más la supervivencia y sobre todo la calidad de vida de estos pacientes con altas comorbilidades. Así que vuelvo a insistir con esto, tener siempre en cuenta una valoración integral del paciente antes de tomar una decisión. Por eso la pregunta de cuánto aparece este estudio que se llama IDEAL, que es muy representativo. Nosotros para los adultos no mayores, vamos a decir así, tenemos un límite de ingreso a diálisis que tiene que ver con el filtrado glomerular, y decimos que un paciente diabético puede iniciar sustitución renal cuando su clearance cae por debajo de 20 mililitros por minuto, y un no diabético puede ingresar a tratamiento de sustitución renal cuando su clearance cae por debajo de 10 mililitros por minuto. Bueno, ¿qué se vio en el adulto mayor? Que no es tan literal, ni tan numérico, ni tan determinante. Lo que se vio es que los pacientes adultos mayores tienen mucha tolerancia a la uremia y viven mucho mejor sin diálisis que con diálisis, con un tratamiento y un abordaje muy integral de su enfermedad renal. Por lo tanto, ya deja de tener valor un número de filtrado glomerular a la hora de considerar el inicio de sustitución renal, sino que uno toma en consideración muchos otros parámetros, además del filtrado en general. Y
hemos consensuado en un montón de lugares donde hay un montón de papers, un montón de publicaciones, un montón de consenso entre los nefrólogos, donde realmente al adulto mayor, si lo tengo con un tratamiento integral y un abordaje multidisciplinario, puedo llegar un poquito más lejos con su insuficiencia renal y considerar la sustitución en etapas mucho más allá abajo de 10 mililitros de Cleanse. Por lo tanto, en el paciente, cuando hablamos de cuándo iniciar sustitución renal, vamos a tener criterios clínicos y de laboratorio, y vamos a saber que por supuesto no existe un valor específico de filtrado glomerular para decidir el inicio de sustitución de este adulto, pero sí van a ser claro que el mal manejo de volumen o el mal manejo de potasio son indicaciones de clínicas o de laboratorio. Hay que tener siempre en cuenta la voluntad del paciente y su familia, y hemos de garantizarnos de que el paciente está adecuadamente educado, adecuadamente capacitado sobre las alternativas de sustitución de la enfermedad renal, y también ha decidido optar o no por la no sustitución de la función renal. Es algo que tenemos que ver. Existen las directrices anticipadas también en Argentina. Hay una doctora en el auditorio que yo quiero mucho, que es la doctora Tesei, que claramente me ilustró mucho sobre este tema, y se usa poco, pero realmente nuestros adultos mayores evaden o se tratan en tratamiento conservador, hasta que están en una terapia intensiva, y cuando están en una terapia intensiva viene un hijo y te dice dialícelo, dialícelo y dialícelo. Y uno le dice, pero tu papá no quería recibir diálisis. Pero es muy importante retomar ese tema, hablarlo previamente y no esperar que el síndrome urémico haga su presentación florida en el paciente, porque va a ser tarde en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y por supuesto que hay otros criterios que tienen que ver con la valoración geriátrica integral, que yo ya también, como May, puse valoración geriátrica integral. Los nefrólogos tenemos que aprender a abordar al adulto mayor desde una mirada geriátrica, aprender a valorar fragilidad de rutina en nuestros pacientes, aprender a valorar las comorbilidades, estimar la calidad de vida que tiene previamente el paciente al inicio de sustitución renal y el impacto que va a tener esa sustitución en la vida del paciente. Porque como les dije al principio, hay una expectativa de vida corta ya en un paciente de 86 años. Pesar qué calidad de vida tiene este paciente y qué le voy a dar en todo este contexto que estamos mencionando es fundamental a la hora de ser coherentes, a la hora de beneficiar realmente al paciente. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que un paciente se interna, por ejemplo, en un sanatorio de segundo nivel de PAMI, o por ejemplo en una clínica, se interna con síndrome urémico y sale con un catéter y sale derivado al alta a un centro de diálisis. Y nos cae un anciano que no tiene ni idea de qué tenía, ni de por qué tenía, ni de lo que le iba a pasar. La verdad que la calidad de vida del paciente es terrible, se deteriora muchísimo, y uno tiene que tratar siempre de prever, de anticiparse, de diagnosticar tempranamente estas patologías, de acompañarse del psicólogo, del nutricionista y de todo el equipo necesario para que el proceso de toma de decisiones sea temprano, y no el paciente ingrese, como yo digo siempre, por la ventana, porque ahí se complica, el paciente vive menos y vive mal. Entonces, a la hora de tomar este tipo de decisiones, existen herramientas pronósticas que tenemos que tener, existen valoraciones. Este score es muy práctico. Fíjense que simplemente medir dependencia para el desplazamiento, índice de masa corporal, enfermedad vascular periférica, falla congestiva de etapa 3 o 4, desórdenes de comportamiento, o diálisis, inicio de diálisis no planeado, o presencia de enfermedad oncológica, o presencia de diabetes, o presencia de arritmia, va dando un puntaje, y fíjense cómo yo puedo, teniendo mi paciente enfrente y su familia enfrente, establecer la mortalidad o la probabilidad de muerte a 6 meses de ese paciente de acuerdo a todos estos parámetros que les muestro. Entonces, no es decir a la cara, ¿y a vos qué te parece? ¿Entramos o no entramos? ¿Empezamos o no empezamos a dializar? No, tenemos herramientas muy claras para poder tener idea de qué mortalidad tiene nuestro paciente a 6 meses o a 1 año, algunas son para 1 año, y realmente eso nos tiene que ayudar, junto con la familia y junto con el paciente, a tomar la mejor decisión con él. No es solamente decir, tiene una creatinina alta y lo dializo, tiene proteinuria y lo dializo, tiene potasio alto y lo dializo. También es muy importante la pregunta sorpresa, tiene alto valor pronóstico,
que el nefrólogo o el geriatra se pregunten, ¿usted cree que su paciente va a fallecer en los próximos 6 meses? La respuesta sí o no, que parece tan subjetiva, tiene un alto valor pronóstico en la posibilidad de muerte de nuestro paciente, a 6 y a 1 año. Entonces, tener en cuenta que hay herramientas de pronóstico, no quedarnos solamente con el paciente y sus valores de laboratorio y su estado general. Esta revista NefroPlus publicó también otras herramientas, otros indicadores de mal pronóstico que nos pueden ayudar tanto en la ingreso a diálisis como otra situación que se plantea en estos pacientes, que es la retirada de diálisis. Cuando tengo un paciente hace mucho tiempo envejeció en diálisis y ha adquirido mucha comorbilidad en diálisis, y también estas herramientas sirven para ayudar en el proceso de toma de decisiones también de la retirada de diálisis. Entonces, tenemos parámetros clínicos, la valoración geriátrica integral que tiene que estar siempre presente, evaluar la fragilidad del paciente, tener el laboratorio como siempre, tiene que tener la funcionalidad alterada, tiene que tener un montón de cosas, pero no hay un checklist para decidir qué paciente se va a sustituir o no. Y lo que es lamentable, lo que les dije, es que el paciente termina en una internación por cualquier comorbilidad y sale con un catéter puesto y sale derecho a un centro de diálisis. Eso tenemos que tratar de que no ocurra. Y si va a ocurrir porque tenemos un paciente con alta chance de tener una patología, tener entre el geriatra y el nefrólogo sabido previamente cuál es la voluntad de ese paciente y qué vamos a hacer con ese paciente cuando esa internación sobrevenga. Por lo tanto, quedamos claro entonces en que es un proceso de toma de decisiones compartidas, no es una cosa simple, no es un checklist donde uno puede realmente decir él dializa, él no dializa, o vaya que el nefrólogo le va a explicar lo que vamos a hacer. Es una decisión donde ustedes, los nefrólogos, los geriatras, tienen mucha participación, el psicólogo, el nutricionista, todo el equipo que aborda a estos pacientes. Entonces, el equipo de salud, el paciente, que tiene que estar adecuadamente informado para ser capaz de tomar decisión, la familia, teniendo en cuenta las comorbilidades y cada situación en particular, y por supuesto, con una formación adecuada, adquiriendo en este equipo de trabajo interdisciplinario y multidisciplinario esas habilidades comunicacionales que necesitamos, la capacidad de planificar qué vamos a hacer con nuestro paciente que está envejeciendo, y por supuesto la contención para el paciente, para enfrentar su decisión de diálisis o para enfrentar su decisión de no quiero dializar y quiero morir dignamente, o la capacidad de decir, de aceptar que tiene insuficiencia renal. La contención que hay que tener para esa familia, que si no hay familia en un paciente renal, es muy difícil la vida del paciente renal. Y por supuesto la del equipo de salud, porque cualquiera de nosotros que maneja patologías crónicas, como el diabetólogo, el neurólogo, cualquiera de nosotros, sabe lo tedioso, lo difícil, lo estresante, lo abrumador que es acompañar a un paciente en todo su proceso de enfermedad, a lo largo de todo el tiempo, de toda su patología, ¿no? Y entonces, claro, el equipo de salud también necesita tener medidas de contención y necesita estar preparado para hacerse cargo de este proceso que vamos a vivir con nuestros pacientes. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos que tratar de consensuar, de hablar, de comunicarnos, y no somos personas aisladas, no es el paciente que va al cardiólogo solito y va solito al diabetólogo y va solito al nefrólogo y de ahí solito al geriatra, porque la verdad es que el paciente es una unidad y necesitamos trabajar en equipo y tratar de tender redes para poder tener comunicación y hacer lo mejor para ese paciente. Y volviendo entonces a Jorge tenía programado hacer diálisis peritoneal. Jorge estaba listo para hacer diálisis peritoneal y el primer día que entró a diálisis, blanco, pálido, urémico, flapeando y edematizado, me dijo, doctora, yo vengo acá solo por un mes porque yo sabía que tenía que hacer diálisis peritoneal, es lo mejor, y yo el mes que viene voy a estar haciendo diálisis peritoneal. Sí, Jorge, no se haga ningún problema. Lo que pasa es que usted ha llegado muy tarde, ha requerido diálisis de urgencia y ahora estamos en hemodiálisis, y capacitarlo para hacer diálisis peritoneal lleva un mes, colocar un catéter peritoneal lleva un mes de cicatrización, después hay que hacer pruebas de adaptación peritoneal, o sea que el proceso de inicio de diálisis peritoneal lleva entre 1 y 3 meses, depende de la capacidad del paciente, la contención familiar y la capacidad del paciente de poder adaptarse a la práctica. Entonces, un paciente que llega tarde, lamentablemente no queda otra que hacer hemodiálisis la mayoría de las oportunidades.
Entonces, cuando hablamos de diálisis o diálisis peritoneal, hay muchas publicaciones, hay mucha controversia, y realmente yo voy a resumir un poco mi opinión y lo que veo, o lo que más vi en esta publicación de Lancet, que hizo un trabajo bastante parecido. Fíjense que el N de hemodiálisis y el N de DP es lo mismo, entonces comparó un N muy parecido de pacientes, tanto en hemodiálisis como en DP. ¿Y qué es lo que demuestra este estudio? Que realmente no hay cambios muy marcados a favor de una técnica o de otra técnica de sustitución renal. Lo bueno de este estudio es que se hizo en pacientes con grupos de 70 a 74, 75 a 79 y más de 80 años. Y realmente no hubo una diferencia significativa en sobrevida de una u otra terapia. Por lo tanto, la verdad es que las dos terapias se pueden adaptar al paciente, y una va a ser más práctica para el paciente que otra, de acuerdo a su capacidad, a su contención y al nivel de socioeconómico que tenga el paciente, porque obviamente hay cuestiones de la diálisis peritoneal que en un ambiente socioeconómico bajo cuesta mucho sostenerlas por el riesgo de peritonitis, y más cuando tenés una persona mayor con muchas comorbilidades que a veces es dependiente para algunas cosas. Es muy difícil considerar la diálisis peritoneal en este grupo. Entonces, empiezo por hemodiálisis, que es lo que terminó haciendo Jorge. Y cuando hablo de hemodiálisis no quiero extenderme, porque no quiero hablar de hemodiálisis con ustedes, sino contarles que la vía de acceso ideal para hacer diálisis, aún en el adulto mayor, sigue siendo la fístula nativa, que ustedes la ven esquematizada ahí en el brazo del paciente. Sigue siendo una fístula nativa. Lo que pasa es que el adulto mayor tiene muchas comorbilidades y a veces vascularmente no está en condiciones. Pero si yo tengo desde temprano el seguimiento de mi paciente, pude darme cuenta tempranamente el capital vascular de mi paciente y habré podido confeccionar temprana y oportunamente una fístula nativa para lograr hacer diálisis de la manera menos traumática posible a mi paciente. Una entrada simple a quirófano para un acceso sencillo me puede garantizar una muy buena diálisis y una muy buena calidad de vida y sobrevida de mi paciente en diálisis. Cuando yo no tengo esa oportunidad de planear un acceso vascular o una modalidad dialítica, veo que lo más práctico para el paciente, que es lo que hicimos con Jorge, es lo que ustedes ven ahí, son estos catéteres tunelizados. Ustedes ven que hay una curita, un apósito blanco arriba. Ese apósito está tapando el puntito donde el catéter fue introducido en la vena, donde el catéter hace la curva para entrar en la vena yugular, y después tiene un trayecto tunelizado, y ven que sale afuera como todos los catéteres semipermanentes tunelizados. Ese túnel, antes de salir el catéter a la piel, hay un CAF. Un CAF es como una gomita de anclaje que hace una fibrosis en el tejido celular subcutáneo y sella ese túnel y evita el acceso de gérmenes al sistema circulatorio del paciente. Por lo tanto, estos catéteres son muy portables, son fáciles de llevar, son muy disimulados en el cuerpo del paciente. El paciente no tiene muchas complicaciones por tenerlo, bien cuidado, no se infectan muy fácilmente, y le proveen al paciente un acceso vascular adecuado para que logre completar sin tanto trauma, porque por ejemplo Jorge, que entró con 350 gramos de urea y una albúmina muy baja y una hemoglobina muy baja, someterlo al estrés de ingresarlo a cirugía, de hacerle una fístula en plena pandemia, hubiera sido catastrófico para Jorge, y creo que la elección que tuvimos de ponerle este catéter fue una buena salida para la situación y el contexto de Jorge. No obstante, lo ideal siempre es que tengamos la oportunidad de programar el acceso vascular del paciente y de programar el inicio de la sustitución renal. Entonces, contarle también que la verdad es que la diálisis peritoneal tiene muchas ventajas: la estabilidad hemodinámica, la menor frecuencia de arritmias, la no necesidad de un acceso vascular, el control de la tensión arterial, la no necesidad de desplazamiento. Sobre todo en pandemia se vio que la diálisis domiciliaria favorecía la protección en esta época de riesgo de COVID, ¿no? La independencia y el mejor control de la anemia. Pero ¿qué necesitamos con estos pacientes que son adultos mayores y que no siempre tienen una contención familiar? El entrenamiento prolongado, un gran soporte familiar. Si el paciente es obeso o tiene ventraciones o hernias, tenemos algunas complicaciones con la diálisis peritoneal. Si el paciente está desnutrido, la pérdida proteica es mayor en los pacientes con diálisis peritoneal, y por supuesto el riesgo de peritonitis.
¿Y qué pasó con Jorge? Que tiene buen medio socioeconómico, que tiene una prepaga, que vive en un lindo barrio y que vino diciendo que en un mes voy a hacer diálisis peritoneal. Al mes nos acercamos y dijimos, Jorge, vamos a empezar el entrenamiento, estás mejor, vamos a empezar el entrenamiento para hacer diálisis peritoneal. Y Jorge me dijo, mire doctora, yo vivo solo con mi esposa de 81 años. Yo no sé cómo haría diálisis peritoneal en casa solo. No sé de qué manera dejaría de depender de mi hijo haciendo diálisis peritoneal. Y cuando vi lo que significa venir a hemodiálisis y traer mi problema afuera, y yo vuelvo a mi casa y soy un esposo para mi esposa, la verdad es que no quiero hacer diálisis peritoneal. Discúlpeme, pero yo estoy muy bien ahora en hemodiálisis y quiero seguir en hemodiálisis. En este caso, Jorge optó por seguir en hemodiálisis y ahí está. Pero tranquilamente, como este señor que está leyendo su libro, podría elegirse la modalidad de diálisis peritoneal, e incluso en este momento en Argentina hay una posibilidad de hacer hemodiálisis en domicilio. Obviamente que tiene un costo mayor al convencional y al que se hace en el centro de diálisis, pero existe también la alternativa. Si el paciente por alguna imposibilidad no puede hacer diálisis peritoneal en su domicilio, también hay alguna posibilidad, si existe la condición económica, de que el paciente pueda hacer hemodiálisis en su domicilio. Conclusión, espero haber sido un poco clara, es difícil, pero espero haber contado claramente la idea de Jorge, y Jorge seguramente no llegue a esta etapa del trasplante, porque realmente tiene muchas comorbilidades. Jorge tiene muchos años, tiene una insuficiencia cardíaca importante, tiene un cáncer de próstata activo en tratamiento. Conclusión, tiene cosas que contraindican su trasplante. Pero me voy a remitir a este artículo publicado en 2018 por gente de PAMI, la doctora Rusomando, la doctora Nuria Violini, que conozco y aprecio mucho, han publicado este trabajo que muestra 3.989 pacientes mayores de 75 años que ingresaron a hemodiálisis a sustitución renal entre enero del 2011 y diciembre del 2015. Fíjense que solamente el 1.7% hizo diálisis peritoneal. ¿Y por qué? Y porque lo que les dije, se necesita una preparación previa para que el paciente entre a diálisis peritoneal. Se necesita mucho trabajo. Entonces, es muy importante que se pueda trabajar esta temática y esta modalidad con el geriatra y con el equipo interdisciplinario desde etapas muy tempranas, ¿no? de la insuficiencia renal. Fíjense que solamente el 11% de esos pacientes estuvieron inscritos en lista de espera y solo 2 pacientes de esos 3.989 de PAMI fueron trasplantados. Entonces, ¿qué hizo este grupo? Tomó 40 trasplantes que incluían paciente PAMI y otros financiadores que se trasplantaron en ese periodo, y ¿qué se vio? Que el 55% de los pacientes provenían de este programa de trasplante que existe en Argentina con muy buen resultado, que es el programa que se llama All for All. El programa All for All es un programa que considera donantes de condición extendida, o sea, un donante de mayor edad o un tiempo de isquemia un poquito más prolongada, determinadas características que hacen que yo ese riñón se lo pueda poner a un adulto mayor, pero no tanto a un joven, ¿no? Entonces, un paciente adulto mayor se va a beneficiar con un riñón de extendido, pero y le va a permitir una buena calidad de vida y le va a permitir acceder al trasplante. El trasplante, aún en las personas mayores, sigue siendo el tratamiento de elección para sustitución en la enfermedad renal crónica. El programa All for All existe y funciona en Argentina, y habría que insistir en la evaluación pretrasplante de nuestros pacientes añosos, y no existe una edad específica en la que no se pueda indicar un trasplante en un paciente mayor. Es importante esto porque en este grupo presentado, en este trabajo presentado por esta gente de PAMI, el 23% de los pacientes tenían contraindicado el trasplante por edad. La edad no es una contraindicación para trasplante. Eso no quiere decir que Jorge pueda trasplantarse, y eso no quiere decir que muchos adultos mayores como Jorge puedan trasplantarse, pero realmente hay más personas de las que nosotros pensamos, con muy buena calidad de vida, con mucha independencia en sus actividades de la vida diaria, que realmente merecen considerar el trasplante como alternativa. Así que, nada, sin un equipo no se logra nada,
y nosotros tenemos que aprender a hacer equipos, y tenemos que aprender a hablar entre nosotros, y tenemos que aprender a trabajar en equipo, en conjunto, para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y este es mi equipo de trabajo en el centro de diálisis donde yo estoy en Moreno, a quienes agradezco profundamente todo lo que hago, porque todo lo que hacemos tiene que ver con una terrible vocación de servicio de todo el grupo, y a Jorge, por supuesto, que me permitió estar acá hoy hablando de él. Le agradezco infinitamente por habérmelo permitido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dora. Ahí Excelente. dejo de compartir. Excelente. No sé si me escuchan allí. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas porque hay algunas interesantes. Mayra, esta pregunta va dirigida a vos porque uno de los asistentes preguntaba que la restricción proteica y la sarcopenia parecen ir de la mano, y si se utiliza alguna medida de medición de masa muscular para hacer el seguimiento de estos pacientes. Si pudieras ampliar un poquitito el concepto que ya vertiste en tu charla. En realidad, como decía, lo importante es enfocarse en la funcionalidad. Cuando nosotros pensamos en la sarcopenia, si bien sabemos que es la pérdida de masa y fuerza, lo que tiene impacto clínico y lo que define la sarcopenia en cuanto a severidad es el impacto en la funcionalidad. Al menos eso creo yo que es el principal rol de los geriatras, como detectar, hacer un seguimiento del estado funcional y poder detectar rápidamente si hay deterioro, o incluso poder medir si nuestras intervenciones tienen mejoría en el desempeño. O sea, hacer básicamente pruebas de desempeño, de la que dispongamos o la que nos sentamos más cómodos, velocidad de la marcha, las pruebas short performance battery, digamos, lo que nos parezca más, digamos, lo que realmente hagamos en nuestra práctica. Bien. Y obviamente que sí, la restricción proteica es un problema, pero por eso es que también es importante entender eso, el equilibrio es muy fino. O sea, por un lado tenemos la restricción proteica necesaria para retardar la caída del filtrado y el ingreso a diálisis, y por el otro lado la necesidad de ingesta para mantener la masa muscular. Sí, yo quería agregar un poquito que en hemodiálisis, ya cuando el paciente está en hemodiálisis, también en la etapa predialítica, hay una herramienta que nosotros tenemos que se llama Body Composition Monitor, BCM, que es básicamente un bioimpedanciómetro que nos ayuda a medir a lo largo de la evolución del paciente su masa grasa, su masa magra y su agua, el agua corporal total. Entonces tenemos unos gráficos periódicos que vamos haciendo, se mide periódicamente, se mide cada 40, entre un lapso entre 40 días y 3 meses. Se mide periódicamente al paciente que ya está en diálisis y se va haciendo un seguimiento de ese cambio en su composición corporal. Justamente vamos monitoreando, porque claro, así como la desnutrición es una cosa importante, los pacientes no orinan, y entonces también tenemos la dificultad de que el paciente tiene sobrecarga de volumen, y poder estimar el grado de sobrecarga de volumen es casi una alquimia. Es la placa, es el tacto, es el estetoscopio en el pulmón, ver si encuentro real, o sea, nadie sabe cuál es el peso seco real de un paciente que está en diálisis. Y si un paciente está en etapa de consumo, porque está hipercatabólico, porque está mal, porque está depresivo, empieza a bajar de peso. Y yo en diálisis tengo muchas dificultades para ultrafiltrar, para saber qué peso dejo al paciente cuando lo dializo. Entonces, a veces manejo un paciente, el paciente está adelgazando y yo le mantengo un peso, y eso es agua que se lo dejo. Si el paciente bajó de peso por algo y yo lo mantengo en un determinado kilaje al paciente, lo sobrehidrato. Y también al revés, el paciente empieza a hacer un tratamiento de su cuadro depresivo, empieza a gimnasia o cambia su vida o lo que fuera, y empieza a ganar masa muscular o empieza a ganar masa corporal, y yo le mantengo ese mismo peso en la diálisis, también llega un momento que yo lo deshidrato o lo contraigo de volumen. Entonces, todo eso es una evaluación constante con el nutricionista, que nos va a ir ayudando a saber cómo está el estado del paciente, y esta herramienta que se llama BCM para nosotros es como un bioimpedanciómetro que nos ayuda muchísimo a ir valorando y corroborando la masa corporal, la masa magra y la sobrecarga de agua de los pacientes. Bien.
¿Con qué frecuencia utilizan ustedes en aquellos pacientes con desnutrición, sarcopénico, que llegan a diálisis con hiporexia, la sonda de alimentación nasoenteral? Nosotros tenemos muchas herramientas antes. ¿Por qué? Porque está claro que lo primero que hay que hacer es que el paciente sea independiente y tratar de que el paciente coma. Entonces todas las primeras intervenciones están destinadas a la familia y al paciente, a que la obra social o el financiador le provean algún suplemento proteico, Ciprovit cálcico, que usamos mucho para mejorar como oxígeno, para mejorar el apetito, y trabajamos muy prudentemente con un equilibrio entre una dieta muy estricta, con huevo, con proteínas, con cuestiones en la planificación de la alimentación diaria, y algún soporte nutricional oral. Realmente no tenemos pacientes que alimentemos por sonda nasoentérica a menos que el paciente ya no sea autoválido. Y aún después de pasada la instancia de alimentación oral, queda la instancia de alimentación parenteral intradiálisis. Esa es otra alternativa que tenemos. Usamos bolsas de alimentación parenteral en diálisis. El problema es que una bolsa de nutrición parenteral, para que más calorías tenga, más volumen tiene. Y entonces, cuando yo tengo que en 4 horas pasarle 1 litro o 2 litros de volumen de alimentación parenteral al paciente, puedo como mucho aportarle, por ejemplo, 2.000 calorías en una diálisis. Por lo tanto, el paciente en general tiene un requerimiento calórico que es de mucho más de 2.000 calorías diarias. Entonces, yo haciéndole nutrición parenteral 3 veces por semana, si bien lo soporto, lo ayudo, no es suficiente. Necesito que ese paciente se alimente y coma por fuera de su alimentación parenteral. Entonces, a veces hacemos las dos cosas. Combinamos soporte nutricional oral con alimentación parenteral intradiálisis. Bien. Esta es una pregunta para vos, Dora. ¿Qué rol tiene la dapaglifosina como renoprotección en el paciente renal crónico en diálisis? Si tiene algún rol. Claro, los estudios de DAPA en diálisis te están por publicar, pero todavía no hay. DAPA en diálisis no. DAPA es hasta 30, 40 declines por arriba. Por debajo DAPA no. Está claro que no se usa todavía DAPA en insuficiencia renal, a pesar de que ya van a empezar a publicarse algunas cosas que están en curso. Pero no, la gran limitante que tenemos con la DAPA es que no se usa todavía en pacientes sustituidos. Sí se usan, por ejemplo, para el control de la diabetes, sí se usan inhibidores de DPP4, sí se usa vitaliptina, sitagliptina, se usa sin problema. A veces tenemos un paciente diabético que la verdad que tiene bajo requerimiento de insulina, porque no usa mucho insulina, pero tampoco puede usar metformina o alguna antidiabético común, y andan muy bien con pioglitazona o con inhibidores de DPP4. A veces yo logro buen control metabólico con inhibidores de DPP4 y evito empezar con insulina precozmente. Y si el paciente está desnutrido, ni hablar que hay que insulinizarlo, porque es un catabólico que me va a ayudar a mejorar nutricionalmente al paciente. O sea, si yo tengo un paciente con insuficiencia renal que venía tomando metformina, como la mayoría de los que me llegan con 20 declines tomando metformina y euglucón. ¿Viste? Vos decís, no puedes tomarle enclamida a esta altura de las cosas. Pero bueno, el punto es que si yo tengo un paciente en esa etapa y está desnutrido, insulinizarlo puede darme una muy buena herramienta para mejorarlo. Otra de las preguntas es si se consideran una dieta tipo vegetariana para disminuir de peso, controlar la glucemia, la constipación y suplemento de alfa-ceto análogos en este tipo de pacientes. ¿Hay alguna experiencia en dietas vegetarianas, en renales? Sí, digamos que ¿Vos querés decirme ahí algo? No, que sí está pensado, digamos, más dieta basada en plantas, como que leí algo de beneficio en este tipo de dietas porque, digamos, son dietas que bien hechas, bien supervisadas, son suficientes. Lo que pasa es que, a mi entender, necesita como de muchísima educación, bueno, como en todo, ¿no? Pero como es cambiar muchos hábitos digamos, para que la dieta sea correcta, sea suficiente, digamos.
A mí me pasa que hay como una gran tendencia en alza de tener pacientes vegetarianos ahora. Se te sienta el paciente adelante y te dice, yo no sé cómo vamos a hacer porque yo soy vegetariano. Los adultos mayores todavía no, todavía los adultos mayores tengo pocos ya en esa onda, pero de 50 para arriba hay mucha gente que ya es vegetariana y que te hace ese planteo. Y es todo un aprendizaje. La nutricionista hace todo un abordaje y un equilibrio de proteínas de origen vegetal y de manejo de la dieta. Se puede tranquilamente, requieren un poquito más de soporte con vitaminas y de soporte vitamínico aparte, pero se puede tener un paciente vegetariano en muy buen estado nutricional, aún en etapas predialíticas. Y respecto de los alfa-cetonálogos, los uso y los uso muy bien. Tengo muy buena experiencia con alfa-cetonálogos, tengo varios pacientes que lo usan. Tiene una limitante el alfa-cetoanálogo. El alfa-cetoanálogo es un precursor de proteínas, ¿no? Básicamente es eso. Entonces el alfa-cetoanálogo, en términos así caseros, toma el nitrógeno ureico de la comida y sintetiza proteínas a partir del nitrógeno ureico de la comida. Entonces, yo necesito un paciente que tenga una dieta muy hipoproteica y que tome grandes cantidades de comprimidos de alfa-cetonálogos. Entonces, un paciente en alfa-cetonálogo tiene una dieta muy restringida en proteínas, y con una elevada cantidad, según su peso, a veces 10, 12, 15 comprimidos por día de alfa-cetonálogos. Entonces, mucha gente es detractora de los alfa-cetonálogos, pero porque en realidad vos necesitas un paciente ejemplar y una adherencia y una voluntad y una decisión de hacer alfa-cetonálogos. Si los haces bien, realmente funcionan y son maravillosos. El problema es que someter al paciente a una estricta dieta muy restringida en proteínas, el paciente dice, no me banco no comer tal cosa, no me banco no comer tal otra. Y si el paciente mete proteínas, por más que meta el alfa-cetonálogo, la enfermedad renal no mejora y progresa. Entonces, la verdad es que no se le ve el efecto. Eso provoca el fracaso muchas veces del alfa-cetonálogo. Por eso, ese tipo de tratamiento es muy bueno, pero requiere una intervención muy fuerte de la nutricionista. La nutricionista está en contacto directo varias veces por semana con el paciente que consume alfa-cetonálogos. Es muy importante eso, pero funcionan y funcionan muy bien. Bien. Hay otra pregunta que es sobre estadísticas, si tienen algunos datos estadísticos sobre las complicaciones del paciente renal crónico en diálisis y si tienen alguna estadística de depresión, de desorden del ánimo de estos pacientes. Sí, no hay mucho publicado, lamentablemente. Yo ahora estuve tratando de buscar, justamente haciendo algo de ira por COVID en el adulto mayor y no saben lo que me costó conseguir información. Nos falta mucho registrar, porque ¿qué pasa? Pasa también lo siguiente, el paciente renal llega a diálisis y no quiere ir a otro especialista, no quiere hacer otra cosa, ya va 3 veces por semana a diálisis, entonces le cuesta tomar a otra persona incorporar a otra persona en ese equipo de trabajo. No quiere ir al cardiólogo, o no quiere ir al traumatólogo, o va cuando no le queda otra, porque el paciente encima está 4 horas 3 veces por semana yendo a una sala de diálisis. Entonces, cuesta mucho el armado de equipo. Realmente es muy prevalente la depresión. El Preseño se ha hecho algún tipo de trabajo alguna vez. Es muy prevalente, pero la verdad que no tengo así un número para contarles en este momento. Bien. Bueno, creo que ha sido la última pregunta. No sé si quieren hacer alguna consideración final en cuanto a este tema. Ahí hay una manito que se levanta, no sé qué. Hable, tranquilo. Abrí, no la tengo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Adrián. Aparece, sí. Hola, Adrián, ¿cómo Bien. estás? ¿Cómo estás, Dora, tanto tiempo? Bien, muy bien. Yo, digamos, quisiera hacer unas consideraciones. Aclarar, primero, que yo no soy gerontólogo, mi especialidad es soporte nutricional. Si bien muchos pacientes tienen indicación de alimentación enteral, realmente a lo largo de mi experiencia es casi imposible lograr que un paciente de estos acceda a colocarse una sonda, ¿sí? Sí. Por más que estén recontraindicados. Especialmente porque la verdad es que muchos de estos pacientes tienen indicación de recibir alimentación enteral complementaria nocturna y no debemos confiar tanto en el famoso mito de lo que a veces llamamos la botellita milagrosa. Es muy difícil que los pacientes adhieran a los suplementos orales.
especialmente si nos limitamos estrictamente a los que son prescriptos con fines renales, ¿sí? O sea, en general terminamos girando por todo el espectro de suplementos, aunque alguno tenga un poquito más de potasio o no, porque el gusto, la palatabilidad de los suplementos orales es realmente bastante pobre y el gusto se va cansando. Y como yo siempre le digo, por más que a uno le guste mucho las milanesas, uno no puede comer milanesas los 7 días de la semana. Entonces termina empezando con uno y va variando por 18.000 millones de suplementos hasta que realmente uno termina dándose cuenta que en vez de suplementar terminan siendo un reemplazo de una comida. Y eso es un grave problema en el uso de suplementos orales. Con respecto a la parenteral intradialítica, Dora me ha visto en su centro haciendo parenterales intradialíticas, y yo estoy totalmente en contra de todas las publicaciones que dicen que no sirve para nada. Yo creo que sí es una cosa extremadamente útil. El problema es en cómo se prescribe y cómo se monitorea. Y en general, la mayoría de las veces, yo las entiendo como si fuera un bolo de proteínas. Sí, es un bolo de proteínas disfrazado de parenteral muchas veces. Y ahí hay una mención acerca del movimiento. Por más que nosotros nos enseñaron que los aminoácidos cumplen funciones estructurales, eso es cierto siempre y cuando el músculo se mueva. Con el músculo quieto, por más que nosotros querramos que vayan a la síntesis proteica, se van a terminar consumiendo como si fueran carbohidratos y quemándose como calorías puras, nada más. Por eso es fundamental. Adrián, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Roberto. Por lo que entiendo, ¿vos crees que los pacientes, el rol de lo que es el suplemento oral en este tipo de pacientes tendrían poco rol y los pacientes la alimentación nasoenteral prácticamente no la tolerarían y uno terminaría en aquellos pacientes con déficit nutricional indefectiblemente en parenteral? No. A ver, la parenteral intradialítica está muy vituperiada y yo creo que es una herramienta muy útil, y creo que obviamente una vez que ya el paciente llegó a diálisis y está en hemodiálisis, digamos, la tolera, la acepta bastante bien, no le genera ningún problema. Bien, el punto es tratar de no llegar a esto, porque de hecho para que el paciente se beneficie con parenteral intradialítica, tiene que por lo menos ingerir 20-25 calorías kilo por día. O sea, no deja de ser un complemento más, es una forma más. Yo creo que en realidad muchas veces lo que tenemos que ir haciendo es buscándole la vuelta, ir variando entre una y otra forma y pasándonos por los distintos métodos para que lograr sostener el estado nutricional del paciente. Lejos, lo ideal sería muchas veces tener el paciente con sondas nasoenterales, que en realidad, a ver, si el paciente va a requerir alimentación enteral prolongadísima, lo ideal sería colocarle una gastrostomía. Sí, lo cual ya también implica otro problema más, otro riesgo más, otra complejidad más. ¿Sí? Pero sería lo ideal, porque la verdad es que lo mejor para el paciente, recibir enteral complementaria nocturna. Vos hoy en día, en medio litro pasado durante la noche, le podés aportar, si querés, 750 calorías y 50 gramos de proteínas. Bien. Esta es una pregunta para Dora. ¿Qué sería? Lo están preguntando un licenciado en gerontología. ¿Qué sería una insuficiencia renal en etapa 5 y qué sería una insuficiencia renal en etapa terminal? Para que se entienda de manera no médica. En la etapa, sí, la etapa 5 es la última etapa, y la etapa 5 puede ser en diálisis o no en diálisis. Si yo decido sustituir al paciente, el paciente entra en etapa 5 sustituida. Y si yo decido no sustituir al paciente, el paciente entra en etapa 5 de no sustitución, tratamiento conservador. Ahora, cuando llega lo que se llama situación de últimos días, uno habla de terminalidad, cuando sabe que el paciente tiene su etapa, su pronóstico de vida ya, su pronóstico muy limitado. Entonces, el término común de insuficiencia renal terminal en la jerga cotidiana se dice al paciente que requiere una sustitución de la función renal, nada más.
Cuando dice IRCT en hemodiálisis trisemanal, pero terminal no es porque sea terminal el paciente, terminal es porque es terminal la vida del riñón, entonces requiere sustitución. Ahora, cuando nosotros hablamos de todo lo que les hablé hoy, terminalidad es otra cosa. Terminalidad es retirada de diálisis, terminalidad es síndrome de situación de últimos días, terminalidad es un paciente bajo tratamiento conservador no dialítico que está por partir, eso es terminalidad realmente. Pero en la jerga cotidiana, ustedes, a los auditores o a la gente que escribe una historia clínica, ustedes van a ver que dice IRCT. Ese terminal quiere decir que está en etapa 5 y puede o no haber empezado diálisis. Pero básicamente a eso, no sé si contesto con eso la pregunta, pero es así más o menos. Y dejo la última pregunta porque ya nos está corriendo el tiempo. ¿Cuándo insulinizan, si es que lo hacen, a los pacientes con diabetes e insuficiencia renal crónica? O sea, insulinización, eso. Básicamente lo que les dije hoy, a veces nosotros llegamos a pacientes que usan solamente un inhibidor de DPP4 y controlan muy bien su diabetes. Si metabólicamente están controlados y si no están desnutridos, yo no recurro a la insulinización de entrada, a menos que tenga otros criterios para insulinizar. De todos modos, siempre eso se comparte con el diabetólogo, porque es más el diabetólogo el que me orienta, el que me dice, no, Dora, mirá, vamos a insulinizarlo, o por supuesto que por debajo de 40 de clearance, ya la metformina no se utiliza porque hace daño. Metformina y sulfonilureas por debajo de 40 de clearance no se usan, y de 40 para abajo me quedan las glitazonas, me quedan los inhibidores de DPP4, me quedan los inhibidores CGLT2, ya no se usan a esa altura tampoco, entonces, claro, tengo poco arsenal para manejar la diabetes. Entonces, realmente insulinizo si no tengo control metabólico, si mi paciente está desnutrido, si tiene mucha organicidad, lo insulinizo. Si no, no, a veces estos pacientes vos le ponés 10 unidades de insulina y le provocás una hipoglucemia. Hay algunos que comen bien, están bien, tienen buen estado nutricional, porque así como te digo, muchos tienen baja albúmina, hay muchos adultos mayores que tienen 4 de albúmina y comen bien y son diabéticos. Entonces esos pacientes capaz un inhibidor de PP4 y anda bien. No hace falta ponerle una insulina. No hay un checklist para insulinizar. Es una decisión que se toma viendo el paciente integralmente. Bien. Acá la doctora Tesei hizo una pregunta que pone en el grupo, me dice, sería importante que bajen de peso, ya se me perdió la pregunta, por ahí estaba, habrá que bajarlos de peso, como quería dejar ahí un poquito, ¿no? Uno sabe que la sobrecarga crónica de volumen provoca daño cardiovascular y es una injuria cardiovascular para el paciente. Y si yo tengo un adulto joven o un chico de 18 años permanentemente sobrecargado de volumen, le provoco a la larga mucho daño. Entonces uno hace mucho esmero en contraer de volumen o en mantenerlo euvolémico a un adulto joven. Ahora, un paciente mayor, hay que ver hasta dónde yo lo beneficio y potenciándolo, teniéndolo más bien deshidratado, o sea, es muy difícil valorar el estado del paciente, no hay una herramienta única para hacerlo, y entonces cuando yo tengo un paciente adulto mayor en diálisis, yo necesito que esté, como hacemos con la hipertensión, ¿no? De 140 a 80 un poquito para arriba, ¿no? Y yo con el volumen hago lo mismo, prefiero que el paciente está ligeramente hipervolémico y no que esté totalmente hipovolémico y con mala tolerancia a la medicación y con hipotensión ortostática porque además toma un betabloqueante y con un montón de cosas. Entonces, con respecto al peso, sí, es muy importante el seguimiento con la bioimpedanciometría, manejar la masa corporal del paciente y tratar de evitar esos cambios en la volemia del paciente que son muy difíciles porque un viejito hace una infección urinaria y pierde 5 kilos en una semana y no me di ni cuenta con la máquina. Entonces da mucho trabajo ese manejo con ellos. Bueno, gracias por todo. Creo que vamos a cerrar acá. La verdad, Dora, Mayra, bueno, Adrián, muchas gracias por la participación, excelentes exposiciones. Así que buenas noches y la verdad que muy, pero muy buena la charla, muy buena. Creo que fue muy enriquecedora, es lo que estamos tomando de los chats, todos agradecidos y excelentes presentaciones. Así que vamos a cerrar acá. Estamos en tiempo. Si les parece, cerramos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias.
Buenas noches. Chao, buenas noches. Que estén muy bien. Gracias, Buenas Adrián, noches. un placer verte. Buenas noches.